y hay que respetar a las que entraron temprano, ¿verdad? Porque como que si estuviéramos presencial, hay que hacerlo todo con orden y disciplina. De antemano, pues me manda una excusa a Oneida, hoy les toca reunión de coordinadoras y por eso no está, siempre el primer martes de mes es la reunión de coordinadoras de Tegucigalpa, creo que es, no sé, y pues ella está ahí, al igual que nuestra querida Jackie, que la estamos entrenando para coordinadora del capítulo del Sauce, ¿verdad? Entonces, ellas no van a estar el día de hoy, pero Oneida pues sabe que las tiene en corazón y mente siempre, ¿verdad? Y está orando por todas en todo momento. Para nosotros pues es un día de alegría, ustedes saben que nosotros esperamos el martes como cuando esperábamos el fin de semana, cuando trabajábamos todos los días, ¿no? Para nosotros es una alegría verlas, una alegría de estar aquí con ustedes, el poder compartir. Como dice Olga, pues sí extrañamos los abrazos, pero sabemos que más adelante vamos a poder otra vez reunirnos de esa manera. Vamos a iniciar pues dándole unas recomendaciones especiales, ¿verdad? Y para eso le vamos a pedir a nuestra querida Alba que nos comente cuáles son estas recomendaciones para que usted pueda disfrutar más del evento. Así es. Buenas noches, princesas del Señor. Es un placer para mí estar aquí con ustedes este martes de bendiciones, ya que a nuestro Padre se le ha placido tener un testimonio de cambio de vida. Estamos aquí. Alba, le apagó el micrófono. 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 Alba, tiene apagado el micrófono. Perdón. Hoy sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, hoy sí. Un placer para mí estar aquí con ustedes este martes de bendiciones que nuestro Padre nos ha traído. Y a Él le ha placido traer un testimonio de esta bella dama que nos tiene aquí el Espíritu Santo para podernos dar un cambio de vida y para que podamos escuchar. Les vamos a dar las siguientes recomendaciones. Favor, buscar un lugar tranquilo y apartado donde pueda prestar total atención a la reunión. Prender su cámara y micrófono solo al inicio para saludar, pero por favor, apáguenlos al momento de iniciar para no obstruir el ancho de banda. Durante el testimonio, no se levanten, no se desconcentren para que puedan recibir el mensaje que nuestro Padre nos ha traído, esa cena espiritual. Favor, coloque sus motivos de oración en el chat de Zoom para que el testimonio pueda orar por ellos. Y recuerde que todos sus anhelos serán concedidos en el momento de nuestro Padre, ¿verdad? No es en el de nosotros, sino que cuando le plazca a nuestro Señor. Así es que dispongan su mente y su corazón para que reciban todos sus anhelos y bendiciones a través de esta bella dama que se ha dispuesto a venirnos a dar un testimonio de vida. Sean bienvenidas. Así es, muchísimas gracias, Alba. Bienvenidas a todas. Para nosotros es alegría, ¿verdad?, tenerlas aquí. Y vamos a darle ahora pues la bienvenida a nuestro invitado especial. Para esto pues le vamos a pedir a Wendy que por favor nos colabore con la oración del Espíritu Santo. Tiene apagado el micrófono, Wendy, también. Internet. Se le trabó. No lo puedes activar, dice. Sí, yo estoy viendo. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, porque no podemos detener el fluir, ¿verdad? Y vamos a darle la bienvenida a ese invitado especial de hoy. Amado Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te damos gracias porque sabemos que tú estarás aquí presente en esta reunión el día de hoy.
Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú guiarás una a una todas las palabras que salen de la boca de nuestra querida Angélica. Al igual también tú prepararás todos los mentes, todos los oídos para que estas chicas de la membresía puedan recibir. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad de podernos reunir, aunque sea de manera virtual. Sabemos que tu obra no se, que la obra del Señor no se detiene y te pedimos tu respaldo, Espíritu Santo, en todo momento, para que no falle de ninguna manera y el fluir del mensaje sea escuchado. Damos gracias, Espíritu Santo, por Angélica, por su vida, por su familia, por su capítulo. Ella dejó atrás el día de hoy su capítulo para poder acompañarnos. Gracias, Señor, por esa disposición que ella tiene. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos también que apresures los pasos de las que vienen en camino, de las que van rumbo a sus casas a conectarse, para que no se pierdan nada del mensaje que tú traes el día de hoy. Ponemos esta reunión en tus manos, Espíritu Santo, y todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a pedirle ahora pues a nuestra querida Karen que nos recuerde quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, al igual que si hay chicas nuevas, es el momento de que se presenten, por favor. Muy buenas noches, gracias Andreita, bienvenidas a todas las que ya nos acompañan y sobre todo bienvenidas a esas princesas que nos visitan por primera vez. Quiero decirles que ustedes son muy especiales y que no es casualidad que hoy estén aquí y que esa persona que las invitó hoy a esta reunión, ustedes son muy especiales para ella. Así que me gustaría que levantaran la mano, ¿verdad? Porque esta información que yo voy a dar hoy, en este momento es exclusivamente para ustedes que nos visitan por primera vez. Quiero hablarles y decirles quiénes somos y qué hacemos aquí reunidas. Les comento, somos las damas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Somos una organización sin fines de lucro, formada por mujeres laicas. ¿Qué quiere decir esto? Somos no profesionales de la fe como sacerdotes o pastoras, etcétera. Somos mujeres sin ningún tipo de barrera política, económica, social, cultural y mucho menos religiosa. Antes de la pandemia nos reuníamos en lugares públicos como ser hoteles, restaurantes, cafeterías. A partir de la pandemia, pues ahora en esta oportunidad nos reunimos desde la comodidad de su hogar a través de esta plataforma de Zoom y con el único objetivo de compartir un testimonio de cambio de vida. ¿Quién era esa persona antes y quién es ahora que conoce a nuestro Señor Jesús? El objetivo principal de una mejor madre, una mejor esposa, una mejor ciudadana, una mejor patrona, una mejor empleada, empresaria, pero sobre todo una mejor hija de Dios. Dentro de nuestra organización hacemos uso de dos herramientas. Una de ellas es una hoja de petición. Ahí usted puede anotar esa situación, esa petición que usted en sus fuerzas no ha podido lograr, ese deseo, ese anhelo, ¿verdad? Y solo le pedimos que lo haga con dos requisitos, con mucha fe y sobre todo en el nombre de Jesucristo. Créame, tenga la seguridad que el Señor en su perfecto tiempo y de acuerdo a su voluntad, Él le va a contestar. Otra herramienta que tenemos es un sobre. En este sobre usted puede depositar ahí de lo mucho que el Señor le da, ¿verdad? De lo mucho que el Señor le ha bendecido en su vida. Esa aportación que usted hace en este sobre es bien empleada dentro de la organización para abrir nuevos capítulos, para mantener activo el capítulo de la radio, la televisión, el capítulo de la cárcel y también en este capítulo hacemos uso de ese dinero para desarrollar eventos estratégicos a través de nuestra coordinadora Oneida, como muchas nos hemos involucrado en esto, llevamos ese pan terrenal, ¿verdad? A muchos lugares donde hay esa necesidad, albergues, centros de personas con alguna adicción, niños de la calle, personas que están en una situación de necesidad. Entonces ahí se emplea ese dinero, ¿verdad? Es muy bien empleado. Así que yo les invito a que abran su corazón, su mente y reciban ese mensaje que el Señor hoy tiene preparado para ustedes. Bienvenidas.
Así es, gracias Karen, bienvenidas. Ya saben, ¿verdad? Que pues todos esos fondos son bien utilizados. La que Dios ponga en su corazón el dar alguna ofrenda, puede contactar a Oneida o me puede contactar a mí, ¿verdad? Esto es Así es. voluntario, no es obligatorio, ¿verdad? Pero sí, pues uno le devuelve un poquito a Dios de todo lo que Dios le da a uno y más para ayudar al necesitado. Como dijo Karen, somos una organización y por lo tanto tenemos varios eventos pendientes. Entonces ahora le vamos a pedir a nuestra querida Rube que nos recuerde cuáles son estos eventos próximos a realizarse. Ay, señor. Ay, muy buenas noches, ¿no? Ay. ¿Me escucha? Sí, Sí, perfecto. Que me sacó de la computadora y estoy con el celular. Bueno, después me conecto. Bueno, muy buenas noches, princesas. Les vamos a notificar que también las personas que no pueden conectarse vía Zoom, vía Internet, también tenemos capítulos de la radio. Tenemos capítulos a través de la radio, Radio Moderna, todos los lunes a las 7 p.m. Así es que las personas que no pueden, ¿verdad?, conectarse de otra forma, pues por medio de la radio, que hasta lugares montañosos, ¿verdad?, puede entrar la señal. También tenemos los fines de semana en Cubo TV, los sábados a las 9 a.m., donde van a escuchar siempre testimonios de cambios de vida. Los domingos también para las personas que no tienen chance de lunes a sábado, los domingos por radio, por el canal Maya TV, a las 2 de la tarde, capítulo para varones, para los esposos, hijos, hermanos, amigos, familiares, y a las 3 de la tarde, siempre por Maya TV, ¿verdad? Capítulos también para damas, ¿verdad? Las mujeres más felices de la tierra. Así es de que las invitamos, ¿verdad?, a que inviten. También tenemos acá que tenemos capítulos que ustedes pueden escuchar testimonios los martes a las 7 p.m. en Expreso La Granja, los jueves a las 7 p.m. en Las Américas y El Portal, los viernes a las 6:30 p.m. en Sabana Grande, Santa Ana y Ojojona, los sábados a las 7:30 en Expreso Americano y El Tizatío. Así es que les invitamos, ¿verdad?, a conectarse a esos capítulos y les invitamos también para que el Señor, ¿verdad?, nos dé palabra a través del testimonio del día de hoy. Buenas noches. gracias Rube, así es. Si usted quiere pues recibir más porque el capítulo del martes la dejó con hambre, con ganas de más, se puede unir a estas reuniones, son parte de la zona, de la misma zona donde estamos nosotros. Y si usted gusta hacerlo, nos escribe y nos pide el link y nosotros se la mandamos con todo gusto. Eso sí, recuerde que usted es hija consentida de nuestro capítulo, ¿verdad? Solo es por virtual que la vamos a prestar a otro capítulo. Pero ya cuando regresemos presencial, la queremos aquí en persona. Aunque aquí tenemos una que otra prestada también de otro capítulo. Pero sé que están en el lugar indicado donde el Padre las quiere tener. Vamos a pasar entonces al plato fuerte de la tarde. Ay, permita. El día de hoy, pues el Señor nos trae desde las Pampas Olanchanas, como nos decían ahorita, a Angélica María Cálix de Mejía. Ella es casada, tiene 4 hijos, tiene 11 años de servir en FINEC, coordinadora de capítulo, y escuche qué bonito se llama este capítulo. Se llama Diseñada para Triunfar. Esto es en Santa María de Real. Entonces le vamos a pedir pues al Espíritu Santo que sea Él guiando las palabras de nuestra querida Angélica, y el micrófono es todo suyo, Angélica. Gracias. Ok, buenas noches. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. buenas noches, princesas hermosas. Y como ya dijo mi amada, ¿verdad? Y pues mi nombre es Angélica. Pues pertenezco a Fraternidad hace 11 años. Hace 11 años sirvo en Fraternidad, porque fíjese que yo llegué a Fraternidad, no buscaba una iglesia, yo no andaba buscando nada de Dios, porque yo creía que yo no necesitaba de Dios, porque yo pues tenía una casa, tenía un carro, tenía trabajo, tenía hijos, tenía todo lo que podemos tener económicamente, materialmente, ¿verdad? Lo tenía todo, pues yo decía que yo no necesitaba de Dios, y Dios en mi vida
la única manera de que yo había conocido de Dios en mi vida, en mi niñez, fue pues a través de mi abuela paterna. Yo no crecí con mamá ni con papá, ¿verdad? Fui abandonada por mi mamá, ¿verdad? Y por mi papá, un papá presente ausente, de sus papás que no tienen hijos por diestra y siniestra, ¿verdad? Sí, como dicen, como decimos aquí en Olancho, ¿verdad? Tienen hijos por todos lados y pues yo fui una de esas equivocaciones de mi papá, ¿verdad? Uno de esos errores. Nací, me hicieron creer que había nacido como un error, ¿verdad? Porque fui rechazada desde el momento en que mi mamá me concibió, ¿verdad? A través del Espíritu Santo y a través de nuestros talleres que nosotros tenemos aquí en la zona de Olancho todos los años de sanidad interior y liberación, pues me he podido dar cuenta que fui rechazada desde que mi mamá se enteró de que estaba embarazada de mí. Fui negada por mi papá, rechazada también, abandonada, ¿verdad? Fui marcada con todas esas situaciones, con nunca viví con mi mamá, ¿verdad? Jamás mi mamá se hizo cargo de mí. Desde que recién nacida me rechazó, ¿verdad? Y mi papá eh, nunca me conoció de chiquita, ¿verdad? Y cuando nací, recién nacida, fui a parar a manos de mi abuela materna y desde la edad de 3, 4 años pasé a manos de mi abuela paterna. Así que yo crecí en medio, viendo a un papá presente, ausente, a un papá con una indiferencia tremenda hacia mí, ¿verdad? Hacia mí que era su hija, viendo cómo mi papá estaba allí, pero mi papá nunca tuvo una palabra de amor, nunca tuvo un abrazo, nunca tuvo una palabra, pero ni de tan siquiera decirme hija, ¿verdad? Nada de eso. Yo creía que mi papá era un ogro, yo le tenía terror, miedo a mi papá, un hombre serio, un hombre, yo decía que mi papá era un hombre sin sentimientos, sin emociones, porque nunca lo vi abrazar a nadie, porque nunca lo escuché decirle un te amo a nadie. Pero algo que sí me impactaba de mi papá era que se divorciaba y se casaba, se divorciaba y se casaba, se divorciaba y se casaba, ¿verdad? Eso me impactaba porque yo decía, ¿cómo es posible que algunas mujeres le hagan caso a este señor tan seco, tan sin sentimientos, tan así, tan serio, que es tan enojado, pero a saber, ¿verdad? De seguro con uno es que era así. Y realmente que eso me impactó mucho en mi vida, esas situaciones de mi papá, ¿verdad? La fornicación, el adulterio, eh, todas esas cosas de cambiar de pareja, ¿verdad? Eso me impactaba. Y lo que más me impactaba a mí era que mi papá jamás escuché que una mujer, jamás escuché que nadie le fuera a reclamar nada, ¿verdad? Él solo le decía a mi abuela, mamá, aquí vengo, ya me dejé con Julana y pues aquí estoy. Y yo jamás miré que alguna de las mujeres que él había tenido, ¿verdad?, fueran a reclamarle algo. Nunca. Y eso me impactó. Y sabe qué, eso me gustó a mí. Eso desde cipota a mí me fue gustando porque dije yo, qué wow, qué práctico es mi papá. Se deshace de las personas como quitarse, como decir esto ya no me gusta y parte sin novedad, ¿verdad? Y eso se fue formando en mí, viendo el adulterio de mis tíos, ¿verdad? Como no somos así todos los olanchanos, ¿verdad? Pero sí, la mayoría de los olanchanos son mujeriegos, ¿verdad? Han sido mujeriegos. Y pues vi, ¿verdad? Cómo engañaban a sus esposas, a sus tías, cómo le metían mano a las empleadas de la casa, ¿verdad? Porque yo vivía en una hacienda, crecí, ¿verdad? Sin que me hiciera falta nada económicamente, yo no sufrí de falta de vestuario ni de alimento, vivía en una hacienda, ¿verdad? Aquí en Olancho, donde había ganado, cosecha, de todo, ¿verdad? O sea, económicamente no sufrí absolutamente de nada. Pero, ¿sabe? En mí se fue formando un rechazo y una soledad tremenda en mi vida. Crecí con la soledad, crecí con el rechazo, crecí con el maltrato físico, crecí con el maltrato verbal, crecí sin amor, crecí sin abrazos, crecí sin decir un te amo, sin que nadie me lo dijera, crecí creyendo que cuánto tienes, cuánto vales, porque eso me dijeron, ¿verdad? Eso me decía mi abuela,
que todo lo que tenía, que el que tenía valía y que el que no tenía no valía, que el que tenía un título un título universitario o de lo que fuera, ¿verdad? Lo tomaban en cuenta. No es que eso fuera malo, ¿verdad? Pero me hacía creer que yo valía por eso, ¿verdad? Entonces no tenía crecí sin autoestima, crecí con una autoestima baja por el color de mi piel, ¿verdad? Porque yo me parezco mucho a mi papá, ¿verdad? Creo que yo soy su hija mayor y yo soy la que más me parezco a él, ¿verdad? Y realmente que crecí con todos esos complejos, ¿verdad? Eh, con mucho maltrato verbal. Me dijeron que mi mamá me había abandonado por un hombre y eso alimentó mucho el resentimiento y ese resentimiento lo fui alimentando cuando a mí me maltrataban, cuando yo tenía, siempre hay un recuerdo en mí, cuando yo tenía 7 años, que yo vivía en una hacienda donde había muchos árboles frutales y yo recuerdo que yo me iba atrás de aquella casa cada vez que me golpeaban, cada vez que me castigaban y yo me iba atrás de aquella casa. Sabe que mi abuela tenía una pulpería para los empleados de la casa, ¿verdad? Y ella vendía cigarros, vendía bebida, bebidas alcohólicas para los empleados, ¿verdad? Y entonces yo me iba detrás de aquella casa y ahí empecé a fumar, ¿verdad? Y empecé a probar el cigarro, empecé a probar, a echarme la bebida, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Había algo en mí que siempre le reclamaba. Yo decía, un día yo voy a conocer a esa señora que dicen que es mi mamá y yo le voy a decir que la odio. Y, ¿sabe? Eso fue alimentando el odio en mi corazón hacia mi mamá, el maltrato físico del que era víctima por parte de los tíos, de las tías, de mi abuela, de todo el que tenía oportunidad de maltratarme, ¿verdad? Porque cuando eres huérfana, porque yo era huérfana con padre vivo, ¿verdad? Pero realmente no había nadie que me defendiera. Fui muy señalada, ¿verdad? Todo lo que yo hacía era malo, todo lo que yo decía era malo y entonces aprendí, ¿verdad? Desde ahí se fue formando una raíz, hubo en mí una raíz de mentira, ¿verdad? Empecé a mentir porque si decía la verdad no me creían y si decía las mentiras tampoco. Entonces yo decía, mejor voy a mentir para que no me castiguen, para que no me digan nada. Y sin querer se fue formando ese espíritu de mentira en mí, ¿verdad? Fui creciendo, ¿verdad? Con mucho resentimiento en mi corazón hacia mi mamá por haberme abandonado y por un hombre. Eso alimentaba mucho mi corazón, eso me llenaba de mucho resentimiento. Y yo decía que qué culpa tenía yo, que nunca le iba a perdonar, jamás. O sea, me fui formando en mi corazón que yo jamás iba a perdonar a mi mamá, que yo jamás iba a perdonar a mi papá y que yo un día iba a crecer y me iba a ir de esa casa, me iba a ir y nunca más iba a regresar. Y esos eran mis pensamientos y eso era lo que me alimentaba y eso era lo que llenaba mi corazón. Mire, estudiaba porque mi abuela, eso sí, tuvo ella, ¿verdad? Me puso a estudiar, pero ella me decía, ¿verdad? Estudiar, porque el que estudia, ¿verdad? Lo toman en cuenta. Estudiar porque el que nada tiene, nada vale. Me dijeron que el valor me lo daba el dinero, me lo daba la posición económica que tenía en ese tiempo en que yo era una cipota. Se marcaban mucho aquí en Olancho, se marcaban mucho las clases sociales, ¿verdad? No sé en su lugar, pero aquí sí, ¿verdad? Se marcaban mucho las clases sociales. Yo era la hija de los dueños y yo no tenía que relacionarme con los empleados de la casa, o sea, ellos eran de un nivel bajo y nos hacían sentir eso. O sea, yo así crecí de esa manera, creyendo que el dinero me daba la posición, creyendo que el dinero era el que resolvía las cosas y creyendo que el dinero era el que me daba el valor y que como si no tenía, entonces no valía absolutamente nada. Y esas cosas fueron formando mi corazón, esas cosas, el resentimiento creció en la medida que yo crecí, el odio creció, el resentimiento se convirtió en odio hacia mi mamá, hacia mi papá, porque mi papá existía solo para golpearme. Yo, como le dije al principio, tenía un terror a mi papá. Yo cuando mi abuela me decía pedirle el dinero para que estudies, recuerdo que yo estudié en un colegio evangélico en la ciudad de Tegucigalpa, allá estudié, ¿verdad? En un colegio evangélico y recuerdo que yo tenía que pedirle el dinero para las mensualidades de colegio a mi papá y para mí eso era, a mí me daba de todo. Yo iba a diarrea, me daba
temblazón. Yo pensaba y repensaba solo para decirle a mi papá, papi, necesitamos el dinero del colegio. O sea, para mí eso era la muerte, ¿verdad? Porque era un hombre tan seco, ¿verdad? Tan tosco, tan duro, que me daba terror. Y así crecí, ¿verdad? Llegué a mi adolescencia con muchas necesidades emocionales, con mucha falta de amor, con falta de un abrazo, con falta de un te amo. Crecí con pensamientos de suicidio, ¿verdad? En esos tiempos en que la identidad se forma, esos tiempos en que necesitas un consejo, esos tiempos en que viene el periodo y no hay nadie que te hable de eso, esos tiempos en que quieres escuchar, que te escuchen, que quieres tener amigas, que quieres tener un novio, que te gusta un muchacho, pero sabes, yo no tuve ninguna de esas opciones. Para mí todo era no, para mí todo era cuidadito, para mí todo era te castigo, si llegas tarde del colegio, te castigo. Créanme que yo en este tiempo yo hablaba con alguien, con mi hija, que es una adolescente, y yo le decía, yo hasta darle un beso en la mejilla, un beso a un muchacho, a mí me daba terror porque yo decía que me iban a echar de ver, tanta era mi temor, más temor que otra cosa, ¿verdad? De que me castigaran porque, ¿sabe? Yo tenía 15 y 6 años, mi abuela me ganaba la cara delante de quien fuera, me avergonzaba, ¿verdad? Realmente que todas esas cosas fueron alimentando mucho odio en mi corazón, mucho resentimiento. Llegué a mi edad en la que tenía 18 años, yo ya tenía una carrera y estaba por terminar otra, porque mi abuela se ocupó de que yo sacara todas las carreras cortas que habían en ese momento. Se le ocurrió que yo al terminar mi perito mercantil y mi secretariado al mismo tiempo, ¿verdad? Después de eso, pues que estudiara magisterio, y a mí no me gustaba el magisterio, ¿verdad? Yo decía que eso no, pero como no tenía ni voz ni voto, tenía que hacer lo que ella decía, y pues así ingresé a estudiar a la normal. Créame que allí empecé a estudiar, ¿verdad? Pues me quedé no terminé, ¿verdad? El magisterio, porque en el magisterio, pues antes había que trabajar, ¿verdad? Las que son maestras saben lo que le dejaban trabajos a uno de la mañana para en la tarde o para el día siguiente, y había que trabajar. En ese tiempo no habían celulares para avisar a la casa que ibas a llegar tarde. Y un día se me ocurrió quedarme haciendo un trabajo y llegué ya tarde a la casa. Mi abuela me dijo, bueno, espérate que venga tu papá. Y pues como papá sí existía para golpearme, ¿verdad? Esa fue la última vez que mi papá me golpeó. Mi papá me dio con no sé, las que tienen hacienda o las que han vivido en una hacienda saben lo que es un lazo, un mecate más grueso que hay, se llama manila, es el más grueso, que es el que sirve para lazar las vacas, y lo mojó. Y créame que ese día mi papá marcó mi vida, marcó mi cuerpo, pero también marcó mi corazón. Ese día mi papá me golpeó como si yo era su peor enemiga. Ese día yo le pude decir que lo odiaba y que nunca lo iba a perdonar. Ese día me fui de mi casa. Ese día se hizo un antes y un después en mi vida. Ese día era de noche, me fui descalza con la ropa que andaba, me fui a donde una tía, una hermana de mi abuelo, y entonces ella me dijo, pues Angélica, aquí te puedes quedar esta noche, pero mañana ya no, porque te van a venir a buscar aquí. Y si vos no querés regresar, entonces le dije yo, no, yo no quiero regresar porque yo sabía que me iban a golpear. Y entonces me dice, pues fíjate que yo conozco dónde vive tu mamá, me dijo. Sabe, yo vivía a 10 minutos de la ciudad de Juticalpa, vivía en una hacienda, como le dije, quedaba 10 minutos de Juticalpa, y mi mamá vivía en Juticalpa. Entonces yo no entendía cómo esa mamá, yo viviendo a 10 minutos de ella, no se atrevía a irme a buscar, porque nunca fue a buscarme. Mire, y eso llenaba mucho de dolor mi corazón, eso me hacía odiarla más. Así me llevó mi tía a conocer a mi mamá a los casi 19, 20 años que yo tenía. Me llevó a conocer a mi mamá me vio en la condición que llegué. Créame que yo llegué reventados mis brazos, reventada mi espalda, mis piernas, mi cara. Allí se pudo dar cuenta, ¿verdad?, en qué situación estaba.
llegué en esa situación, ella pues emocionada, ¿verdad? De verme, y yo pues nada que ver, para mí era totalmente una extraña, ¿verdad? Y totalmente empezó aquella relación con mi mamá, me quedé viviendo ahí con ella un tiempo, pero sabe, aprendí y me prometí, yo me había prometido cuando yo era una adolescente que yo un día la iba a conocer y que le iba a decir que la odiaba. Y sabe, yo cumplí esa promesa porque sabe, ella era una mujer, una muchacha llena de dolor. Había mucho dolor en mi corazón, había mucha tristeza en mi corazón, había amargura en mi corazón. Ya mi corazón era un corazón amargado, lleno de amargura, lleno de dolor, de tristeza, un corazón lleno de soledad, lleno de maltrato. Las heridas me habían hecho dura. En ese tiempo conozco a un muchacho, ¿verdad? En el cual yo nunca era totalmente ingenua en esa área, ¿verdad? De los novios, de lo sexual y todas esas cosas. Yo era tan ingenua porque nunca me habían hablado, porque nunca me habían dicho. Conozco a una persona, ¿verdad? Y esta persona a través de una bebida se aprovechó de mí. Yo tenía 19 años, 20 años y yo jamás había estado con nadie. Y esta persona, ¿verdad? A través de una bebida se aprovechó de mí. Y así, ¿verdad? Pasaron muchas situaciones. Llegué a un momento, ¿verdad? En el que ya no soportaba vivir con mi mamá porque yo cada vez que tenía oportunidad le decía que la odiaba y que nunca la iba a perdonar. ¿Sabe cuál era mi satisfacción? Verla llorar. Mi satisfacción y hacerme sentir bien y que todo aquel dolor que había en mi corazón se calmara era decirle que la odiaba y verla llorar a ella. En ese momento se me dio la oportunidad de irme a vivir a Tegucigalpa. Yo ni lo pensé dos veces, ¿verdad? Nada que ver, lo pensé. Me fui a vivir a Tegucigalpa, ya vivía, trabajaba, estudiaba, pero sabe, para ese tiempo ya mi corazón estaba herido porque este varón me había marcado con una herida porque también solo se había aprovechado de mí. Yo me enamoré mucho de él hirió mi corazón, me lo hizo pedazos, ¿verdad? Más de lo que ya estaba, con mucha falta de amor, con una autoestima destruida, con falta de identidad, porque yo no sabía ni quién era, porque yo no sabía cómo era cómo se conocía el amor, yo no sabía, yo conocía el amor que había visto en mi papá, que había visto en mis tíos, para mí eso era el amor, para mí eso era, las personas eran solo para usarlas. Y entonces esos fueron mis pensamientos y empecé a vivir en Tegucigalpa, ya trabajaba, estudiaba, vivía sola. Me encontré con una buena persona, una mujer que la bendigo, es una amistad que tengo hace muchos años, ¿verdad? Con ella Dios puso ese ángel en mi vida, una cipota que estudiábamos juntas, que nos vivíamos juntas, trabajábamos juntas en Tegucigalpa. En ese tiempo Tegucigalpa pues era mucho más sano, ¿verdad? Podíamos caminar desde el centro de Tegucigalpa hasta la isla y de la isla hasta la Kennedy, ¿verdad? Podemos irnos caminando, podemos hacer tantas cosas que no sucedían lo que sucede ahora, ¿verdad? Realmente que nos tocó un tiempo mucho mejor y así, ¿verdad? Trabajaba, estudiaba. En ese tiempo yo me había prometido, yo era de las personas que había dicho que yo nunca me iba a casar. Yo decía que jamás me iba a casar, que nunca iba a tener hijos. Gracias a Dios, Dios no tomó en cuenta esas palabras, ¿verdad? Pero eso sí, nunca me iba a casar, porque yo decía que las mujeres que se casaban eran las mujeres tontas, las que le aguantaban a un hombre, y que yo nunca iba a aguantar ni golpes, que yo nunca iba a aguantar infidelidades, que yo nunca iba a aguantar borracheras y que yo nunca iba a aguantar a dejarme mandar de un hombre, porque a mí eso de que me mandaran, o sea, había vivido tanta esa situación de que me mandaran, de que me controlaran, que ya no quería que nadie me mandara ni que nadie me controlara. Vivía sola en Tegucigalpa, me mantenía yo sola, nunca le pedí nada a nadie, nunca le he pedido nada a nadie. Créame que hoy soy lo que soy, tengo lo que tengo. A las únicas personas que yo tengo que darle gracias y a la única persona es a mi Cristo Jesús. Por eso estoy aquí, porque es al único al que le debo todo lo que soy. Y Dios usó a mi abuela también para que bendijera mi vida. Y sabe, trabajaba, estudiaba, vivía sola en Tegucigalpa. En ese tiempo, en Tegucigalpa, usted sabe, si no trabaja, no come, ¿verdad? Porque nadie le va a regalar nada.
Y pues en ese tiempo yo trabajaba, hubo un tiempo en el que me quedé sin trabajo, estuve expuesta a un montón de cosas, estuve expuesta a las drogas, al alcohol, a la prostitución, a un montón de cosas estuve expuesta, pero sabe, a mí la bebida no me gustó, a mí las drogas no me gustaron, esas cosas para mí. ¿Sabe por qué? Porque yo era una mujer altiva, prepotente, soberbia, ya era una muchacha amargada, ya era una muchacha autosuficiente, una mujer controladora. A mí me gustaba tener el control de las situaciones, a mí no me gustaba perder el control. Yo decía que las mujeres borrachas perdían el control, ¿verdad? De todo, y a mí eso no me gustaba, ¿verdad? Tenía temor también, ¿verdad? De que alguien se aprovechara, ¿verdad? Y entonces así, mire, pero sí había en mí un espíritu de fornicación a raíz de la falta de amor. Empecé a tener relaciones con muchas personas, ¿verdad? Tener novios. Para mí los hombres eran personas que se usaban y nada más. En esta situación conozco a una persona, a un varón, como 11, 12 años mayor que mí. En ese tiempo estoy sin trabajo, en ese tiempo estoy con necesidades económicas. Este hombre que conozco, 12 años mayor que mí, soltero, con dinero, con negocios, con casa, con carros, o sea, era la lotería, este varón, ¿verdad? Este hombre, pues, me conoció. Angélica era una muchacha que creía que ella era, yo sabía lo que tenía, ¿verdad? Y Dios pues me dio, créame, un poquito de todo, me dio el cuerpo, ¿verdad? Que yo sabía que tenía y le sacaba provecho, ¿verdad? De la manera en que me vestía para llamar la atención. Y conozco a este varón y este varón pues se interesa en mí, me empieza a invitar a salir. Salimos, me deslumbró porque me llevaba a los lugares más caros de Tegucigalpa y yo sin dinero, a veces no tenía ni qué comer, pero sabe, Dios puso a esta persona en ese momento porque a veces, porque no tenía ni dónde vivir, porque en ese tiempo me había ido a vivir con unas amigas, ellas me estaban dando un tiempo por mientras encontraba trabajo y pasé muchas situaciones difíciles, a veces no tenía ni qué comer, a veces no tenía ni dónde vivir. Conozco a esta persona, después de 6 meses de relación, él me dice que nos casemos, yo le dije que no, porque yo no creí en el matrimonio, porque yo le dije, mire, mejor probemos. Si funciona, más adelante nos casamos. Y si no funciona, pues cada quien por su lado. Unión libre, le decía yo, mire mi lema, este era mi lema, unión libre, retiro voluntario. O sea, si usted no funciona, entonces usted voluntariamente se retira y parte sin novedad. Así deliberada era Angélica, mire, una mujer prepotente, soberbia, amargada, ¿verdad? Una mujer que no se dejaba de nadie, que no se le callaba a nadie, una mujer que mandona, que no me gustaba que me mandaran, que no estaba dispuesta a someterme a nadie. Yo no sabía ni que había que someterse a ningún hombre. Yo no sabía que al hombre había que obedecerle, había que pedirle permiso. Que me fueran a decir a mí de andar pidiendo permiso, pero sabe, decía yo, si ni a mi tata ni a mi nana les pido permiso para andar despidiendo a uno que no es nada mío, decía yo. Y así, ¿verdad? Con muchos pensamientos machistas, ¿verdad? Yo una mujer, pero era bien machista. Y así me metí a vivir con esta persona. Empezamos a hacer un hogar. Al año de estar juntos nace mi hijo mayor. Los siguientes 2 años nace mi segundo hijo. Este varón, un hombre exalcohólico, exdrogadicto, exmujeriego, empezó un maltrato verbal de parte de esta persona, ¿verdad? Empezaron los empujones, empezaron a denigrarme como mujer, a insultarme, a maltratarme verbalmente. Para él ninguna mujer era buena, ¿verdad? Unas discusiones terribles, unos maltratos psicológicos tremendos, ¿verdad? Pero Angélica vivía en una jaula de oro donde no le hacía falta nada, donde había carros, donde había casas, donde había viajes, donde había dinero, donde no hacía falta nada, pero aquel hombre había que pedirle hasta para comprar la bolsa de sal. Aquel hombre no me daba absolutamente nada. Yo no tenía derecho a absolutamente nada. Si yo movía un mueble, me decía, mira, aquí nada es tuyo. Así que aquí nada tenés, no tenés que andar tocando absolutamente nada. Yo allí solo era la mamá de sus hijos, una mujer que él había usado para tener a sus únicos 2 hijos. Y un hombre
machista, ¿verdad? Súper machista, decía que las mujeres no aprendían a manejar y en mi casa, en la casa no había solo un carro, habían 2, 3 carros, pero yo no podía aprender a manejar porque las mujeres no manejaban porque las mujeres que andaban carros salían a buscar amantes y hombres, esos eran sus pensamientos, en la casa se hacía lo que él decía, viajábamos donde él decía, o sea, yo tenía que pagar el precio por vivir en aquella jaula de oro, donde no me hacía falta nada económicamente. Y como me habían dicho que el dinero todo lo podía y que el dinero era la felicidad y que el dinero era el que me daba valor. Y en ese tiempo, ¿sabe? Mi familia se acercó a mí. En ese tiempo Dios me dio la oportunidad de ayudarles a mis hermanas a terminarse de graduar de la universidad. Las apoyé, ¿verdad? Que fueran a vivir a la casa, que se fueran a quedar los fines de semana que iban a estudiar de aquí de Olancho allá. Y pues me tomaban en cuenta, ¿verdad? Entonces Angélica ahí valía por lo que tenía, ¿verdad? Entonces yo decía, ah, sí, realmente que así es, ¿verdad? Pero algo que siempre se formó en mí, que hubo en mí, yo dije que yo nunca iba a aguantar a un hombre por apariencia, pero sí era una mujer que vivía de apariencia. Realmente era una mujer que vivía de apariencia totalmente. Yo aparentaba que tenía un hogar bueno, bonito, feliz, pero yo sabía el infierno en el que vivía, el infierno en el que el hombre me medía los golpes en la cara, pero no me los daba, pero me los medía. Desde aquel hombre me empujaba, donde a veces me abusaba, donde muchas veces me dijo delante de sus empleados que yo no servía para absolutamente nada y me humillaba, ¿verdad? Unas humillaciones tremendas y todas aquellas situaciones cuando él se iba y se compraba hasta 5,000, 10,000 empiras en ropa y lociones, ¿sabe? A mí no me daban ni un peso, pero ni para comprar, yo tenía que robarle, empecé a robarle porque no le voy a decir agarrarle, era robar, así se llama, robar. Y porque empecé a agarrarle aquellos cheques que él dejaba por dispersos por todos lados en la casa y se le olvidaban, entonces empecé a agarrar aquellos cheques, a depositarlos en una cuenta escondida y así, ¿verdad? Lograba tener dinero, le robaba, ¿verdad? El dinero que le iban a pagar porque le iban a dejar 200,000, 300,000 empiras a pagarle a la casa y de allí, ¿verdad? Yo no sé si él se daba cuenta o no se daba cuenta, pero era algo tremendo, ¿verdad? Era algo terrible. Empezó aquel maltrato emocional, a gritarme, a maltratarme delante de mi hijo. A mi hijo mayor le da una parálisis facial media y en esa parálisis facial media, ¿verdad? Mi papá, lo llevamos al neurólogo, le hicimos muchos exámenes y el doctor dijo que no tenía ningún problema mi hijo en su cerebro ni nada y que el problema de la parálisis era emocional. Y empezó a preguntarnos qué estaba pasando y empezamos a decirle, ¿verdad?, todas las situaciones que se estaba viviendo. Y el doctor me dijo a mí, Angélica, usted tiene que tomar una decisión. Su hijo está siendo afectado por toda esa situación que están viviendo en su casa con su esposo. Estábamos separados, nos separamos, vivíamos juntos, pero no revueltos durante un año. Empecé a buscar trabajo. Él me decía que era un inútil, que yo no podía, que nadie me iba a dar trabajo. Para su mayor desilusión, sí me llamaban de todos mis trabajos, que yo iba a entrevistas, empecé a trabajar, empecé a buscar trabajo, empecé a ir a trabajar, empecé a que él se hiciera cargo de los niños iban a su escuela, estaban en una de las escuelas mejores bilingües de Tegucigalpa, asistían a sus escuelas de fútbol, asistían a sus escuelas de música, o sea, tenían una buena vida, pero había que tomar una decisión, porque, ¿sabe? Mi ex esposo en ese tiempo buscó una persona para que me matara. Y, ¿sabe? Esta persona se acercó a mí y me dijo, usted es Angélica, ¿verdad? Sí, le dije yo, un hombre que yo no conocía, pero que él sí me conocía. ¿Sabe? Le voy a decir algo, me dice, yo no la conozco a usted, me dice, y conozco de alguien que me habló de usted, que usted es una buena mujer. Y, ¿sabe? Le voy a dar un consejo, deje a ese hombre que tiene. ¿Sabe por qué? Porque él me pagó y me dijo que buscara, que él podía pagar quien la matara, que él quería que la mataran, porque él no quería que usted se llevara a sus hijos, porque yo le había dicho que nos separáramos y que yo me iba a llevar a mis hijos. Y empezó aquella situación en la que un día tomé una decisión y le dije,
Yo de Dios no sabía nada, ¿sabe? No tenía una amistad, no tenía una mamá a quien pedirle un consejo, no tenía absolutamente a nadie, yo estaba sola y yo decía que mis decisiones yo las tomaba sola y que si me equivocaba, pues tenía que afrontar aquella equivocación. Cometí muchos errores, me equivoqué muchas veces y, ¿sabe? Nunca pedí dirección a nadie. Yo tomaba mis propias decisiones y yo decía, si me equivoco, pues ni modo, para adelante, sigo para adelante. Y así, mire, tomé esa decisión un día en la que la situación fue insostenible, en la que aquel hombre me golpeó, me jaló del pelo, me golpeó y yo agarré un cuchillo. Yo le dije que si me tocaba se arrepentía, ¿sabe? Aquellas criaturas estaban viendo toda esa situación y empecé a pensar que no era la vida que yo quería para mis hijos. Y, ¿sabe? Empecé a tomar y a pensar en una decisión. Y la única decisión y el único camino que yo encontré en ese momento, yo no tenía una amiga, la única amiga que tenía era una vecina y fui y le conté, ¿sabe? Por eso usted nunca cuente sus situaciones, usted nunca cuente, ¿verdad? Nadie sus cosas, ¿sabe? Fui donde esa vecina y esa vecina lo que me dijo es que ella tenía una hermana que era bruja y que ella me podía ayudar. Y aquella mujer vino, ella vivía en México y vino y me dijo, sabe, ella le puede leer las cartas, que ella mujer me leyó las cartas. Yo nunca había creído en esas cosas, no creo en esas cosas, jamás creí en esas cosas, pero esa vez era tanta la desesperación y tanta la necesidad que tenía, que sabes, si hoy estás pasando una situación en tu matrimonio, en tu casa, hoy te puedo decir que hay alguien que puede cambiarlo, hay alguien que se llama Cristo Jesús que puede cambiar cualquier situación, ¿sabes? Yo deseaba que alguien me dijera eso, yo deseaba que alguien me dijera que había alguien que podía cambiar la situación en mi casa. ¿Sabes? Yo no encontré eso. A mí me dijeron que esa bruja podía hacer lo que la mujer me leyó las cartas. No entendí absolutamente nada porque yo no creía en eso. Aquella mujer me hizo un baño, me dio con unas ramas y no sé qué, yo no entendí nada de eso, me pidió una fotografía mía, una de mi esposo, y me la metió en un bote, no sé qué otras cosas, y me dijo, sabes, porque cuando el diablo te manda a hacer cosas a la carrerita, ustedes no, pero yo sí, miren, nenas, el diablo, porque esas cosas solo el diablo te las puede mandar a hacer, y me dijo, vaya, entiérrelo atrás de su casa. Así fui bien mandadito a lo que el diablo me mandaba a hacer, fui a enterrar aquella situación en mi casa. ¿Y usted cree que mejoró algo? Sabe, más rápido nos separamos. Me fui, tomé la decisión, una muy mala decisión, que en ese momento para mí era la salida. Pero sabe, amaba tanto a mis hijos que yo no quería que mis hijos salieran a sufrir porque yo había sufrido, porque yo no había tenido papá ni mamá y había sido sola y había vivido tantas humillaciones, había vivido tantos golpes, había vivido tantas situaciones duras, que te mezquinaran un plato de comida, lo había vivido, que te sacaran de un lugar, de una sala porque estaba viendo televisión, porque te sentabas a un mueble, porque no podías entrar a un cuarto, ¿sabes? Todas esas cosas las viví. Y yo no quería que mis hijos vivieran esas situaciones porque tenían un papá que les podía dar todo. Y tomé la decisión de irme de la casa yo y dejar a mis hijos allí con su papá. ¿Sabes? Fue la situación más difícil en mi vida. ¿Sabes? 11 años tengo en fraternidad y hasta hace que unos 2 años en los que el Espíritu Santo me llevó a perdonarme a mí misma por lo que yo había hecho. Porque, sabes, yo me culpaba por haber abandonado a mis hijos. Porque, sabes, lo tanto que le criticaba a mi mamá, por lo que la odiaba, yo lo estaba haciendo. Mira cómo se estaba repitiendo la cadena generacional en mi vida, de mi mamá, el abandono de mis hijos, porque mi mamá me abandonó a mí, abandonó a otra de mis hermanas. Y sabes, yo estaba abandonando a mis hijos, yo abandoné a mis hijos, yo los dejé solitos. Mis hijos quedaron allí, tenían todo económicamente, como te dije, las mejores escuelas, las mejores cosas. Pero sabes, nunca me puse a pensar que les iba a hacer falta un abrazo de mamá, que tanto me hizo falta a mí. Nunca pensé
en que les iba a hacer falta la protección de mamá, que mamá tenía que protegerlos y cuidarlos. Para mí fue más importante lo económico en ese momento, porque no tuve a nadie que me dijera que no era así. Y sabes, así dejé a mis hijos en aquella situación, me fui de esa casa y sabes, siempre tenía una relación estrecha con mis hijos, nunca me fui totalmente, estuve en sus graduaciones de escuela, en sus graduaciones de colegio y todo, pero la relación con mis hijos se fue perdiendo. Hubo un tiempo en el que mis hijos entraron ya al colegio, yo llegaba a la casa porque ese fue el trato con él, que yo iba a llegar cada vez que yo quisiera ver a mis hijos, a salir con ellos y todo. Y sabes, esa relación duró hasta que mis hijos entraron ya a carrera de su colegio, porque ya allí, ya los hipotes tienen su propia vida, ¿verdad? Ya ellos tienen sus propias cosas y ya esa relación se fue enfriando con mis hijos. Dejé esa relación. Yo nunca más pude establecerme en ningún hogar. Nació mi hija de una relación en la que estuve 5 años, pero no pude establecerme más porque yo no amaba a nadie, porque yo no podía amar a nadie, porque a mí nadie me había amado, porque a mí nadie me había enseñado a amar, porque a mí nadie me había enseñado la palabra amor como Dios me la ha enseñado en este tiempo, ¿sabes? Así llegué a fraternidad, herida, dolida, frustrada, abandonada, sola, con una hija que tenía que mantener, porque recuerda, yo no le pido nada a nadie. Una era por el orgullo, porque yo decía, prefiero morirme de hambre que irle a pedir un 5 a mi mamá o pedirle a mi mamá que me dé donde vivir. Mi mamá tiene apartamento de alquiler y jamás, nunca le fui a decir, mamá, deme donde vivir, o a mi papá o a mi abuela, jamás yo humillarme, nunca, decía yo, porque a mí me podía más el orgullo, la altivez, la prepotencia, la soberbia y el odio en mi corazón eran los que anidaban en este corazón de piedra, porque sabes, te puedo decir, yo no sé si tú llegaste a ese momento, pero yo sí, yo llegué a un momento en el que ya no sentía, no sabía si amaba, si no amaba, yo no conocía eso, yo no sabía, yo no amaba a nadie, ni aún a mis propios hijos que los había dejado solos. Aquella relación con mis hijos se destruyó, no, dejamos de tener relación, hablábamos de vez en cuando, nos mirábamos de vez en cuando y yo ya no podía, después de 10 años regreso a vivir a Olancho con una hija en la que tenía que mantenerla sin relación con mis hijos, frustrada, abandonada, sola, altiva, sin visión, sin misión en la vida, sin propósito, vivía una vida totalmente vacía, una vida sin Cristo, una vida totalmente a mi manera, con una fornicación tremenda porque no quería volver a tener un hogar. Yo decía que jamás, nunca me iba a volver a involucrar con nadie, que nunca me iba a casar y que yo nunca me iba a involucrar nunca más con nadie. Yo decía que jamás iba a ir a pedir perdón a mi papá o a mi mamá. Yo encontraba a mi papá y me cruzaba de calle para no hablarle a mi mamá. Si tenía la oportunidad de decirle que la odiaba, yo se lo decía. Altanera, bailarina, ¿verdad? Iba a las discos de día todos los fines de semana, dejando a mi hija con otras personas que gracias a Dios, Dios la guardó y Dios la cubrió y nunca le sucedió nada, gracias al Señor. Pero sabes, así llegó a fraternidad hace 11 años a un capítulo de unas damas de la fraternidad. Yo decía, esas viejas fusurufas de los hombres de negocio, yo no voy porque allí solo viejas creídas de seguro van. Y sabe, yo era una creída, yo era de las que miraba por encima del hombro a los demás, yo era de las que no me dejaba de nadie y era de las que vivía de apariencia, mentirosa como ella sola, ¿verdad? Y fornicadora, cambiaba de relación como, bueno, como se me antojaba. Y realmente que así llegué a esta fraternidad, así llegué. Me gustó, como decía la amada al principio, que lo que más extraña, ¿verdad? Son esos abrazos. Y créame que sí, Angélica era una mujer necesitada de abrazos. Angélica necesitaba que la abrazaran porque, ¿sabe? Ni mamá ni papá la abrazaron. Porque, ¿sabe? Ni abuela, nadie nunca la abrazó. Y era una mujer necesitada de abrazos. Más que la criticaran, más que la señalaran, porque fui muy señalada, muy criticada. No me tomaban en cuenta, yo no tenía familia, prácticamente estaba sola, crecí sola.
aprendí a defenderme sola. Y sabe, me criticaban por mi carácter, porque un carácter terrible se había formado en mí, la amargura me había hecho tener un carácter, un temperamento terrible, que era un fosforito que se encendía con nada. Y así llegué a esta bendita fraternidad donde Dios empezó a tocar a través de aquel abrazo que me dijeron, bienvenida princesa, me dieron un abrazo y me dijeron, bienvenida, y como yo era creída, ¿verdad? Y miré a aquellas mujeres con unos tacones porque me encantaban los zapatos, nos encantan. Yo sé que solo a mí me encantan los zapatos, ¿verdad? Pero a mí me encantaban y entre más altos mejor, ¿verdad? Porque andaba más en las nubes y así, ¿verdad? Llegué a aquella fraternidad, miré a aquellas mujeres bonitas sirviendo en aquel capítulo y me dieron ese abrazo que necesitaba tanto, y a raíz de ese abrazo el Espíritu Santo de Dios empezó a tocar aquel corazón de piedra y poner un corazón de carne. Empecé a asistir inmediatamente a aquellas reuniones, me gustaron, empecé a llegar a escuchar aquellos testimonios y sabe, algo ocurría en mí, porque yo cada vez que iba a una reunión de aquel capítulo yo lloraba. Y yo no entendía por qué lloraba. Había tanto dolor en mi corazón. Las heridas estaban tan visibles, las heridas eran tan superficiales que yo vivía, lloraba por nada, ¿sabe? Yo hablaba de mi mamá, del abandono de mi mamá, y yo lloraba. Con el que hablara, con la que hablara, yo lloraba y lloraba y lloraba. Había tanto dolor en mi corazón, las heridas estaban tan por encimita que el Espíritu Santo empezó a sanar a través del llanto. Cada vez que yo escuchaba un testimonio, tuviera o no tuviera que ver conmigo, empezó a sanar aquel corazón de piedra y a poner un corazón de carne. ¿Sabes? Me llegó, empecé a servir en aquel capítulo y me gustó algo que dijeron en esta fraternidad. Sabe, si usted está hoy por primera vez en este capítulo, aquí no le ponen condiciones a usted, aquí no le dicen que usted tiene que ser santa, aquí no le dicen que usted tiene que ser perfecta, aquí no le dicen que usted tiene que cambiar de vida. Sabe, la aceptan tal como es, porque aquellas mujeres me aceptaron tal como yo era, no me criticaron, no me señalaron, no me juzgaron, no me dijeron que tenía que ser buena para pertenecer a aquellas servidoras de ese capítulo, sino que me dijeron que solo tenía que tener un corazón dispuesto a servir a Cristo Jesús. Y empecé a conocer y me empezaron a presentar a este hombre que hoy te vengo a presentar, a este hombre que sanó mi corazón, a este hombre que me cambió mi lamento en gozo, mi tristeza en alegría y mi soledad en gozo y mi soledad en compañía. A este hombre que en un proceso en el que tuve que entender quién era el que me estaba buscando, sabes, a los 6 meses de servir en fraternidad, decide Angélica irse, ¿verdad? Enamorada de un disque bendición, ¿verdad? De un hombre, me fui del capítulo, me llamaban a las reuniones y yo me fui, ¿verdad? Detrás de aquella disque bendición. Me estuvo caro aquella situación, porque sabes, cuando usted llega a un capítulo de fraternidad, cosas grandes ocurren, como hoy está ocurriendo en su vida. Yo no sé qué está pasando en su vida, no sé cómo está hoy, no sé cómo vino hoy, pero sabe, hoy el Espíritu Santo de Dios le dice que su vida jamás va a volver a ser igual. Hoy el Espíritu Santo de Dios le dice que su vida a partir de hoy será diferente, que hoy, a partir de hoy, usted va a conocer el amor verdadero, el amor que todo lo puede, el amor que cambia y transforma vidas. Y sabe, así Dios empezó a transformar mi vida a través de aquel servicio y a través de ese proceso de ese hombre, en el que ese hombre me abandonó embarazada, me quedó sin trabajo, me quedo sin nada, yo no tengo nadie que me da nada. Se lo vuelvo a repetir, nadie me da nada, nunca nadie me ha dado nada, ¿sabe? Me quedé sin nada, con una hija que mantener, con un embarazo que no quería, porque yo no quería tener aquel hijo, porque yo más hijos no quería, yo decía que no, y empecé a pensar en abortar y empecé a rechazar aquel bebé, ¿verdad? Y a buscar la manera de cómo abortarlo. Y empezó Dios, ¿verdad? A través, ya asistía a esta fraternidad y recuerdo que empezaron a aquel hombre a humillar al lugar de donde vivía, aquella casa que ya no podía pagar. Me empezaba a sacar, a correr, ¿verdad? Decirme que le tenía que pagar. Empecé a ver cómo desfilar los muebles, desfilar los muebles de gaveteros y todas esas cosas, porque las estaba pagando y ya no las podía pagar y me las llegaron a quitar.
pasé mucha vergüenza porque todo eso, a humillaciones, pero en medio de todo, ¿sabe? Dios estaba allí, y Dios estaba allí y me llevó a vivir donde una mujer sola también, ¿verdad? Y aquella mujer me abrió las puertas de un apartamento que ella tenía y me dijo, Angélica, viva allí, me lo paga cuando pueda. Y, ¿sabe? Estaba Dios empezando a obrar en mí, y un día le dije, ¿sabes, Espíritu Santo? Un día en el que yo estaba embarazada y en el que si yo comía, no comía a mi hija de 6 años. Y, ¿sabe? Yo ese día yo no había comido, mi hija se acostó, ella comió, porque si yo comía, ella no comía. Y, ¿sabe? Ese día le dije, hija, come. Y yo no había comido, y con un bebé en mi vientre, ¿sabe? Le dije, Señor, ¿sabes? Me tiré al suelo a llorarle al Señor, a clamarle al Señor y a decirle, ¿sabes? Dios, si sos ese Dios que dicen esas mujeres que sos, si sos ese Dios que dicen que hace milagros, que cambia vidas, que restaura, yo te pido que me cambies. Yo te pido que cambies esta situación que estoy viviendo con mis hijos, Padre. No me dejes, enséñame, háblame, yo quiero escucharte, le dije, y yo te prometo a partir de hoy servirte en tiempo, fuera de tiempo, donde sea y como sea, Señor. Y sabe, ese día yo pude escuchar una voz que me dijo, hija mía, hoy te vengo a decir, y hoy Dios le dice a alguien aquí en esta reunión, sabes, me dijo, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo soy tu amigo, yo soy tu esposo. Y por cuanto yo soy todo eso, nada te hará falta. Y sabes, empecé a escuchar aquella voz y lloré, creo que lloré toda la noche. Y ese día mi corazón se sanó. Ese día sacó todo el dolor que había en mí y toda la tristeza que cargaba y todo el abandono que había habido en mi vida. Y me empezó a decir que yo era su niña, que yo era la niña de sus ojos, que él me amaba y que él me había amado desde el vientre de mi madre y que él me había visto cada vez que había estado triste, cada vez que me habían maltratado, que él allí había estado. Y sabes, empecé a conocer al Espíritu Santo de Dios, empecé a escuchar su voz de lo que decían aquellos testimonios, que el Espíritu Santo de Dios hablaba. Yo no creía porque no lo conocía, el Espíritu Santo de Dios. En esta fraternidad conocía al Espíritu Santo de Dios y yo recuerdo que me fui haciendo apropiando de aquella visión donde dicen que el objetivo y la visión de fraternidad es que aprendamos a tener una relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Empecé a tener aquella relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Empecé a servir, como dijo la madre, es la primera que llegaba a aquel capítulo porque yo estaba necesitada, ¿sabes? Empecé a servirle como loca, empecé a servirle en tiempo, fuera de tiempo, teniendo y no teniendo. Pero no creas que es que ahí empezó a cambiar el proceso se alargó porque Angélica tenía que someterse, porque Angélica tenía que perdonar a sus padres, porque Angélica tenía que pedir perdón a aquellos hijos que había abandonado. Y sabes, así Dios empezó a glorificarse. Me fui a un Sahel, recibí ese Sahel y sabes, Dios me trajo a perdonar a mi mamá, pudimos hablar con mi mamá, perdonarla y pedirle perdón por todas las veces que yo la había herido, por todas las veces que yo le había dicho que la odiaba. A mi papá pude irle a decir, papá, perdóname porque no fui la hija que querías que fuera y te avergoncé tantas veces. Y sabes, y así Dios empezó a restaurar aquella relación, Dios empezó a proveer aquellas para mi hijo, porque yo no tenía absolutamente nada, porque el papá de mi hijo se desapareció por completo, pero yo sé que era propósito del Rey de Reyes y del Señor de Señores para que yo lo conociera y para que aprendiera a tener aquella relación, ¿sabes? Empecé a pactar en estos eventos que hay en fraternidad y recuerdo que en nuestro encuentro zonal yo pacté un trabajo, un negocio, le decía al Señor, Dios siempre había proveído para mí, empecé a ver la mano de Dios, ¿sabe? Yo me fui a parir a aquel niño totalmente sola, aquel hospital, totalmente sola, me fui a ingresar a aquel hospital, totalmente sola lo parí, totalmente sola salí con mi bebé de brazos de aquella situación, pero ¿sabes? Entendí, porque muchas fraternas me dijeron, ahí vamos a estar con usted, Angélica, ahí vamos a estar, pero
Yo no me molesté porque no estuvieron. ¿Sabe por qué? Porque entendí que era un propósito, porque Dios me estaba enseñando, el Espíritu Santo de Dios, Cristo Jesús, me estaba enseñando quién era yo y quién era Él para mí. Me estaba diciendo que Él era mi esposo y que si Él era mi esposo, nada me iba a hacer falta y que yo tenía que aferrarme a Él y no a un hombre. Empecé a amarlo, a servirlo. Dios me movió de municipio, me trajo a vivir a Santa María del Real a través de un pacto, de un trabajo. ¿Sabes? Yo mi trabajo, no le debo mi trabajo a ningún político. Yo no tuve que andar detrás de ninguna recomendación política. Mi trabajo se lo debo absolutamente a Cristo Jesús. Él me mandó a la persona a mi casa. Yo no tuve que andar pidiendo nada, solo me nombraron y sin más, nada más. Me trajo a vivir a este municipio de Santa María del Real. Yo no tengo familia aquí, no tengo a nadie de mi familia. Yo soy de Juticalpa y toda mi familia vive allá. Y a este lugar me trajo solo con mis hijos, mi bebé de 4 meses y mi hija de 7 años. Mire, Dios tenía preparado todo, la casa, la persona que iba a cuidar a mi hijo, el lugar donde iba a vivir. Mire, fue una cosa tremenda, una mujer preciosa que Dios puso para que cuidara a mi bebé, que lo cuidaba como si era de ella. Mi hija empezó a asistir a una escuela en Catacamas, buena escuela. Empecé a ver la mano de Dios siempre proveyendo el Señor, pero sabe, aquella relación con el Espíritu Santo se fue fortaleciendo. Empecé a abrirle capítulos, porque aquí en Santa María Real, cuando yo llegué, solo había un capítulo, y en este tiempo, créanme que hay 6 capítulos, de los cuales 4 los aperturé yo. Y sabe, para honra y gloria de su nombre, no para el mío, porque yo no soy nadie sin Él, ni puedo hacer nada sin Él. Y sabe, aquella relación personal con el Espíritu Santo de Dios me llevó a quererme casar, porque la fornicación ya no tenía que ser parte de mi vida, porque cada vez que yo fornicaba, porque aquel que me había abandonado regresó a ver al niño y quería todo con la niña también, ¿verdad? Y entonces, pero yo le empecé a decir, ¿sabes qué? Yo ahora sirvo a Cristo Jesús, y si no te casas conmigo, yo no puedo tener nada con vos, pero aún así lo tenía, porque dice, la carne es débil, ¿verdad? Pero mentiras, la carne no es débil, es que yo quería, ¿verdad? Realmente. Y no me había sometido realmente al Espíritu Santo de Dios. Y así, ¿verdad? Créame que el Espíritu Santo de Dios fue el único. A mí no me dijo la doctora Xiomara que yo tenía que casarme, que tenía que ser fornicadora. Nadie me lo dijo. El Espíritu Santo empezó a redarguirme de pecado, justicia y juicio, y me decía, la fornicación es pecado, porque estás pecando contra el cuerpo y la morada del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Este templo, este es el templo del Espíritu Santo de Dios. No es allá una iglesia, no es allá un lugar, ¿sabes? Es este, aquí portaja el Espíritu Santo, aquí vive el Espíritu Santo, aquí está el Espíritu Santo de Dios a través de ti, está aquí, hoy está allí donde estás. Uy, Espíritu Santo, Él está allí, y empezó a decirme, tenés que dejar la fornicación y tenés que casarte, ¿ok? Está bien, Señor, yo me voy a casar. Pone al esposo. No le pedí condiciones porque yo no creía que el Señor daba esposos. Mentira, yo decía, ¿cómo Dios va a dar esposos? Decía yo, qué barbaridad. No la creo, decía yo. Y empecé a decirle, y en un pacto, en un evento de más de 300 mujeres, ¿sabe? He sido una mujer que he preparado eventos donde ha habido 300 mujeres. Dios me ha permitido usarme para eso, donde Dios ha llevado cantidad de mujeres a través de mi testimonio, han sido impactadas. A través de mi vida, Dios ha podido que muchas mujeres lleguen a sus pies. Sabes, antes de la pandemia yo iba a un capítulo, a un municipio que se llama Guarizama y Manto, que está a 2 horas de donde yo vivo. Todos los sábados me iba a las 9 de la mañana con otra fraterna a hacer capítulo a Guarizama y a hacer capítulo a Manto. Y esos lugares nadie me conoce, ni nadie nos conocía. Y así fuimos a abrir un capítulo. Así fuimos a conocer a muchas mujeres que conocieran de Cristo Jesús, a hablarles de este Dios que hoy les estoy hablando, de este Dios que me mostró su amor, de este Dios que me ha mostrado su misericordia. Y así Dios me trajo un esposo en el que cual, sabe, Dios me regaló una boda. Yo no le pedí nada absolutamente.
realmente que Dios se pasó, ¿verdad? En ese tiempo, créame que he sido formada a raíz de estos 11 años, he sido enseñada, formada, no a través de una persona, a través del Espíritu Santo y a través de los procesos he sido formada, porque muchas veces me he querido sobrepasar los procesos, a veces no los he querido y a veces he querido tomar atajos, y cuando he querido tomar atajos, el Espíritu Santo me ha dicho, no, Angélica, no es por ahí, hija mía, es por aquí. Es así, es de esta manera, tenés que hacerlo de esta manera, y he tenido y he aprendido a callarme. Con mi esposo era una guerra, porque yo no me quedaba callada, porque era una desobediente, porque a mí no me gustaba que me mandaran, a mí no me gustaba andarle pidiendo permiso para nada. Yo le decía, yo le comunico, me creía mejor que mi esposo porque yo gano más que mi esposo, y mi esposo con problemas de alcoholismo, y yo le decía al Señor que me iba a divorciar. Y entonces el Espíritu Santo de Dios me decía, ajá, y ese montón de mujeres que le decís que para el Espíritu, para Dios no hay nada imposible, ¿en qué van a quedar? Y yo, eso me detenía, yo por amor a Cristo Jesús, créame que hoy estoy en este matrimonio por amor a Cristo Jesús, porque le creo a Dios, porque Él ha prometido que cómo lo va a hacer, no me pregunte, pero sabe, hoy en este tiempo Dios lo está haciendo. Y sabe, aquella relación con mis hijos durante 11 años fue la petición primera que escribí en esa papeleta. Así que hoy si tiene una petición, pídala. 11 años pedí por la relación con mis hijos. 11 años le dije al Señor, quiero que restaures la relación con mis hijos. Señor, que mis hijos te conozcan. Señor, que mis hijos te amen. Señor, yo necesito que volvamos a compartir con mis hijos, mis 4 hijos. ¿Sabe? Hoy le puedo decir, el año pasado, mis hijos, el padre de mis hijos falleció. Sabe, hace 11 años hace 3 años yo había perdido toda relación con mis hijos. Y sabe, tenía una relación con mi hijo más. A raíz de que mamá le hizo falta, a raíz de que le hizo falta el te amo de mamá, el abrazo de mamá, una chica, él se aferró a esta chica, se enamoró de esta chica y esta chica lo llevó a las drogas, lo llevó al alcohol. Mi hijo estuvo internado en el hospital psiquiátrico. Usted no sabe lo duro que era ir a ver a mi hijo en esa situación. Pero sabe, empecé a servir, y el servicio que yo le he dado al Señor en esta fraternidad durante estos 11 años, Dios no se ha quedado con nada. Sabe, mi hijo estaba a punto de quedarse loco. Mi hijo no tenía salida, ¿sabes? Yo le clamaba al Padre Ayunabi cada vez que lo iba a ver, venía con mi corazón hecho pedazos, y yo le decía, Señor, ten compasión de mi muchachito, Padre. Y sabe, yo no sabía que la maldad de los padres cobraba en los hijos, porque yo también involucrada en muchas cosas que no eran legales en mi trabajo. Y el Señor empezó a decirme, el Espíritu Santo de Dios, y yo, algo que siempre y he aprendido en esta fraternidad, que tienes que confesar tus pecados. Y empecé a confesar todos mis pecados y empecé a decirle al Señor, y empecé a confesárselos a todo mundo, y empecé a decirlos en mi testimonio. Y sabes, empezó Dios a liberar a mis hijos, y empezó Dios a liberar a mi hijo, a sanarlo. Sabes, hoy te puedo decir, tengo un joven de 25 años, 26 años, cumplió este 1 de mayo. Hoy es licenciado en administración de empresas. Hoy tengo una relación con mis hijos que Dios ha ido restaurando a partir del año pasado, donde yo pude acompañarlos en la muerte de su papá, en el proceso del abrazo, en el proceso del duelo. Pude estar con ellos, he podido abrazar a mis hijos, pedirles perdón. Dios está restaurando la relación con mis hijos, ¿sabe? Nunca he escuchado una palabra de rechazo en mis hijos. Yo voy a su casa, yo voy a la casa, mis hijos están económicamente pero bien, pero sabes, lo más importante para mí es que mis hijos conozcan a Cristo Jesús, porque yo sé que sin Cristo nada somos ni nada podemos hacer.
Sabe, mis hijos, hoy por hoy, mi hijo mayor está conectándose a un capítulo de jóvenes en la ciudad de Tegucigalpa. Casualmente ayer fue la reunión, yo estaba en Tegucigalpa y él se conectó. Sabe, Dios hace como 2 meses está conectándose a un capítulo de jóvenes. Y mi hijo, sin ninguna enseñanza espiritual, nada, a puro Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios lo ha ido tocando y hemos creído que a raíz de que mi hijo mayor se compromete y vaya a un Sahel y todo, Dios va a hacer la obra en mi otro hijo. ¿Sabes? Mi hija, una adolescente de 16 años, es coordinadora de capítulo de jóvenes aquí en Olancho. Es más, ella era la que estaba apoyándome ahorita en el capítulo de damas, porque ha crecido en este sentir y en este pensar. Mi otro niño también asistiendo a un capítulo junior. Sabes, mi esposo, Dios sabrá qué va a hacer con él, porque esta relación es personal. Yo no puedo cambiarlo a él, ni por más gritos, ni por más cosas que yo le diga, no puedo cambiarlo. Solo Cristo Jesús puede transformar vidas. Y aquí tienes a una mujer que ha sido restaurada, bendecida, prosperada. Sabe, hoy me puedo quedar impactada. El año pasado, el año 2018-2019, pude asistir a la Convención Mundial a Guatemala. Y pues este año estoy creyendo que voy a la Convención Mundial de México. Y sabe, Dios me ha llevado a todos los eventos de fraternidad. Cómo, no me pregunte cómo, ¿sabe? Hoy puedo ver como muchas personas, ¿sabe? Mire, a veces Dios me impacta, porque a veces personas que ni me conocen en mi trabajo, solo porque les ayudo, las atiendo bien, o sea, la amargura se fue, en la cara de ogro se fue, porque Dios, mire, ha ido perfeccionando las facciones. Si yo le dijera a los 25 años que tengo, no me creería. Pero mire, realmente que Dios ha ido cambiando mi lamento en gozo, cambió mi tristeza en alegría. Hoy le puedo decir, tengo una relación con mi mamá, con mis hermanas. Ellas me pueden pedir un consejo, me escuchan, porque ellas se asustan, porque saben, la manera de hablar cambió, porque ahora les digo mis nenas, mis niñas, mis lindas. Y una hermana mía me dijo, bueno, vos que ahora solo hablas así de mis niñas, mis lindas. ¿Sabes qué? Es que ahora como conozco a Cristo Jesús, es que como ahora amo a Cristo Jesús y Él me ama, entonces Él ha cambiado eso. Fíjate, ya no te puedo decir como te decía antes, fíjate, ahora solo te puedo decir linda, bella, porque sos mi niña, le digo yo. Y él será que le cae mal que le diga así, ¿verdad? Pero así le digo. Pero solo Dios puede hacer eso, créeme, Angélica, nada que ver. O sea, si Dios no llega a mi vida, créame que yo no estaría aquí, ni estaría como estoy. Créame que ayer mi hijo cumplió años, nos fuimos a cenar, fuimos al cine, compartí con mis hijos. Créame que eso no tiene precio, eso no le tengo cómo pagar. ¿Y cuál es mi pago? El servicio a Cristo Jesús, traerle almas, hablarle a usted que Dios hoy puede restaurar su casa, que hoy puede cambiar cualquier situación, que no hay nada imposible para él. Hoy estoy creyendo que mis hijos son sanos, que mi hijo emocionalmente todavía depende un poco de los ansiolíticos y esas cosas por su problema emocional, pero sé que Dios lo va a sanar, sé que Dios va a rescatar su vida. Mi otro hijo es un ingeniero industrial, sabe, Dios está haciendo y está restaurando grandes y haciendo grandes cosas, y he visto su mano poderosa, he visto cómo Dios me ha proveído en un día. Y sabe, Dios, te contaría un montón de cosas, sabe, muchas veces que no tengo, y llega alguien a mi trabajo y me dice, mire, Angélica, para que se tome un fresco, y y Dios me resuelve. Mire, es que es una cosa impactante que no terminaríamos de decirles esta noche todas las bendiciones que Dios me ha dado. Hoy le puedo decir, soy una mujer que ya no dependo ni de lo que haga mi esposo. Mi situación emocional no depende de si mi esposo está bien, se porta bien o se porta mal. Yo soy feliz porque tengo a Cristo Jesús, porque he conocido el verdadero amor, el amor que te llena, el amor que no depende de una persona, el amor que no depende de la salud emocional de un esposo, que si mi esposo está bien, yo ando bien. Así era yo, mis emociones cambiaban, ¿saben? Hoy sé que tengo a un Cristo de poder, que es mi padre, que es mi madre, que es mi amigo, que es mi esposo, y que Él es todo para mí, que sin Él yo soy nadie y soy nada. Y como te digo, soy una mujer sana. Vivimos el COVID en nuestra casa, murió mi padrastro, murió mi mamá grave, muchas
personas se infectaron, me tocó cuidarlos y todo, pero créame que a mí llegó, a mí no llegó, a mí no me tocó. Créame que yo me quedé sorprendida porque a todo mundo le dio, menos a mí ni a mi otra hermana. Y sabes, Dios ha sido fiel conmigo. Dios ha sido precioso, hermoso. Yo créame que amo hablar de él y me encanta, y por eso a veces me tienen que parar y ya me dijeron que solo me quedan 8 minutos, ¿verdad? Así que les contaría un montón de cosas porque Dios ha sido fiel. Les sirvo por amor y por agradecimiento. Ya lo demás, las cosas son por añadiduras, ¿verdad? Todo lo demás viene por añadidura. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Me faltarán un montón de cosas materiales, pero no me interesan. ¿Sabes por qué? Porque clamo todos los días porque mis hijos amen y sirvan a Cristo Jesús. Clamo todos los días porque sus vidas sean impactadas por el Espíritu Santo como fue impactada mi vida. Así que si hoy tu vida está siendo impactada por el Espíritu Santo de Dios, te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración que yo repetí hace más de 2000 años y la repito todos los días porque todos los días le fallo a Cristo Jesús. Así que repite conmigo ahí donde estás, cierra tus ojos y repite: Señor Jesús, reconozco que soy pecadora, pero me arrepiento y te pido perdón. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Te pido que guíes mi vida y te agradezco por salvarme. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pues vamos a orar, ¿verdad? Por las autoridades de nuestra fraternidad, ¿verdad? Por Honduras, por nuestra nación y por sus peticiones, ¿verdad? No sé si tienen peticiones en el chat. Sí, Angélica, ahí hay unas. Ok, vamos a verlas. Ok. Bueno. Por la salud, por su familia y por la salud, ok. Bueno, ustedes me pueden ir diciendo ahí de las peticiones, ¿verdad? Vamos a orar. Allí donde está, cierre sus ojos. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está con usted. Esta noche el Espíritu Santo de Dios la está visitando. Hoy el Espíritu Santo de Dios le dice, como dice en su palabra: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recojo. Y hoy con Dios, con todos tus problemas, con todas tus situaciones, Dios te recoge. Hoy Espíritu Santo de Dios, precioso, hermoso, maravilloso Espíritu Santo de Dios, alabado y exaltado sea tu precioso nombre, Jesús, te amamos. Por mi vida espiritual, por la vida de... Te exaltamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por estas mujeres, papá. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, precioso Espíritu Santo. En esta noche te damos gracias por nuestras autoridades de la Fraternidad Internacional, Padre, de hombres de negocios, a nivel internacional, nacional, departamental, Padre, de Francisco Morazán y de Olancho, Padre. Las cubrimos con tu sangre y que te seas tú siendo propicio para sus vidas, supliendo toda necesidad y bendiciéndoles a ellos y a sus familias, Padre. En el nombre de Jesús, a cada presidente de capítulo, cada coordinadora, guárdales y cúbreles, Padre. Protégeles, Espíritu Santo. Bendice nuestra nación Honduras, Señor. Nuestro departamento de Francisco Morazán, Padre. El departamento de Olancho, Señor, en tus manos, Padre. Tú erradicas todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedades quebrantado en el nombre de Cristo Jesús, papá. Ahora mismo, Señor Jesús, todo espíritu de muerte se quebranta, Padre. Ahora, Espíritu Santo de Dios, te pido por el Padre de, por don Oscar Escoto, Padre bendito, que seas tú sanando, Señor Jesús, Padre, Dios Todopoderoso,
Te doy gracias, Padre, por Andrea, Señor, que pide oración por su salud, Padre, por su hígado, Padre, que seas tú dando nuevas fuerzas, renovando, restaurando la salud. Dice tu palabra, Señor Jesús, que por tu llaga fuimos sanados, Padre bendito, Dios todopoderoso. Dice tu palabra, Señor Jesús, Padre bendito, que en la cruz del Calvario venciste toda enfermedad, venciste, Padre, todo espíritu de muerte, Padre. Dice tu palabra, Señor, que en la cruz del Calvario no se pagó un solo pecado, se pagaron todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, que fuimos lavados y limpiados con la sangre de Cristo que tiene poder, Padre bendito. Dios todopoderoso, hoy te presento a cada mujer, Espíritu Santo de Dios. Hoy te presento a cada princesa aquí, Señor. Hoy, Espíritu Santo de Dios, allí quebranta, anula y cancela todo espíritu de enfermedad, Padre bendito. Ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, se reactivan las finanzas, Padre. Ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, ahora, Espíritu Santo de Dios, visítalas, dales consuelo. La que está triste, hoy la consuelas en el nombre de Jesús. Todo espíritu de soledad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de angustia, de temor, ahora mismo, Espíritu Santo de Dios. Oh, santo, 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 todo espíritu de temor se va. Ahora mismo, no temas, dice el Señor, no temas, porque yo soy tu Dios, porque yo soy tu Padre, porque yo soy tu madre. Hoy te he venido a decir que yo soy tu madre, que yo soy tu esposo, que yo soy tu amigo, que no estás sola, que yo no me he ido, que yo no te he abandonado, que yo no te he dejado, porque yo suplo todas tus necesidades. Ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, ahora recibe consuelo si has estado triste. Dios me muestra que hay mucha soledad, que hay mucha tristeza. Ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, consuela. Ahora mismo abraza, Espíritu Santo, recibe ese abrazo que un día tú me diste, Espíritu Santo, y ese abrazo llenó todo en mi corazón, Padre. Y ese abrazo me cambió, Señor, mi lamento en gozo, mi tristeza en alegría, papá. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te presento estas familias. Yo no sé cómo están sus hijos, no sé cómo están sus hermanos, Padre, pero ahí te están pidiendo oración por esos hermanos, por esos hijos, Padre. Hoy, Señor, así como te presento a mis hijos, papá, así como un día, Señor, yo abandoné a mis hijos. No sé si hay alguna padre que haya dejado a sus hijos, Padre, pero hoy, Espíritu Santo de Dios, Dios Todopoderoso, hoy te perdona. Hoy perdónate a ti misma, ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, espíritu de aborto, ahora mismo es quebrantado en el nombre de Jesús, papá, ahora mismo, Señor Jesús, porque yo ya te perdoné, dice el Señor, yo ya te perdoné, dice el Padre, yo ya te perdoné, ahora perdónate a ti misma por lo que hiciste, por lo que has hecho, dice el Señor. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Yo te amo, dice el Padre. Eres la niña de mis ojos, eres mi hija, dice el Padre, y yo te amo. No temas por lo que dirán, no temas porque te señalen, dice el Señor, que el que no confiesa su pecado no será prosperado, dice el Señor. Dice el Señor que el que no perdona no puede ver la bendición del cielo, porque dice que si no perdonamos, Él no nos puede perdonar a nosotros. Padre, toda falta de perdón ahora mismo es quebrantada en el nombre poderoso de Jesús, papá. Ahora mismo se quebranta todo espíritu, Padre, contrario a tu voluntad en la vida de cada mujer aquí presente. Hoy, Padre, te vienes reactivando negocios. Ahora mismo negocios que se habían cerrado se abren en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ahora mismo restaura esos negocios. Ahí había una persona que yo vi desde el principio y me decía el Señor, tu negocio se reactiva. Amy, creo que se llama.
Tu negocio se reactiva en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo se reactiva. Ahora mismo el Señor Jesús va a mandar clientes del norte, del sur, del oriente y del occidente. Dice el Señor, cree, dice el Señor. Para el que le cree, todo le es posible, dice el Señor. Aumenta tu fe, dice el Señor. Declara en fe, dice el Señor. Desata las cosas en fe, dice. Párate, levántate y resplandece, dice el Señor. Amy, levántate y resplandece y cree que lo hay, dice el Señor, porque eres la que sirve al Rey de Reyes, al dueño del oro y de la plata, dice el Señor. Tú no eres hija de un Dios pobre, tú eres hija del dueño del oro y de la plata, dice el Señor. Y si tú me crees, dice el Señor, yo puedo cambiar toda esa situación económica, yo puedo sanar tus finanzas, yo puedo restaurar tus finanzas, dice el Señor. Dice la palabra de Dios, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Hoy en el nombre de Jesús, papá, suple toda necesidad económica, toda necesidad, cancela deudas, Padre, en el nombre de Jesús, así como lo has hecho conmigo, Padre, que tú me has sorprendido, Padre, con dineros en mis cuentas, Padre, con depósitos del cielo, Señor, donde has mandado, Señor, esos depósitos del cielo, Padre, esos depósitos de las cuentas del cielo a las cuentas naturales nuestras, Padre. Hoy en el nombre de Jesús se desatan las cuentas del cielo, los depósitos del cielo a las cuentas naturales, a las de las cuentas celestiales, a las cuentas naturales de nosotros, de cada una de las que están aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Hay una en especial que Dios la va a sorprender con depósitos celestiales, con bendiciones celestiales hasta que sobre y abunden, por cuanto me has creído y por cuanto has sembrado en mi reino, dice el Señor. Sabe, Dios me ha llevado a sembrar en muchas mujeres que yo no conocía, en mujeres que yo no sabía quiénes eran, y Dios me llevaba a sembrar en ellas. Y sabes, en este tiempo el Señor me ha dicho, aquí está la respuesta de la siembra, aquí está la contestación de la siembra. Lo que sembraste en aquellas mujeres hoy está aquí, mira, aquí está la respuesta. Y lo que has sembrado, dice el Señor, hay una en especial, hay mujeres en especial aquí que son servidoras, dice el Señor, han sembrado en mujeres que no han conocido, que no conocen, y han ido a sembrar y han ido a decir, aquí traigo, aquí siembro. Y sabes, dice el Señor, yo no me quedo con nada, dice el Padre. Y hoy recíbelo en salud, hoy recíbelo en las finanzas, hoy recíbelo en la restauración de tu casa, hoy recíbelo, dice el Señor. Recibe en el nombre de Jesús, ahí donde está, recibe al Espíritu Santo de Dios. Oh Santo, ahí está como fuego que quema toda enfermedad, como fuego que quita todo dolor, como fuego que llena, que lava, que limpia y que purifica. En el nombre de Jesús quebrantamos todo espíritu inmundo, Señor, de COVID-19. Toda inmundicia de COVID-19 es quebrantada en el nombre de Jesús. Ahora mismo echamos fuera todo virus, echamos fuera en el nombre de Jesús todo lo que no venga de Dios, todo espíritu de enfermedad, de COVID-19, Padre, todo espíritu satánico de COVID-19 es quebrantado, echado fuera de los hogares, echado fuera de su vida y de sus familiares, Padre bendito, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo ya fue vencido en la cruz del Calvario, porque Cristo pagó el precio por usted y por mí, y el Espíritu Santo de Dios está allí, en el nombre de Cristo Jesús, papá. Ahora mismo, Señor Jesús, cubre la vida de estas mujeres, guarda la coordinadora de este capítulo, sus servidoras, Padre, recompénsale, Señor Jesús, todo su tiempo, toda su siembra, todo su servicio, Señor Jesús. Tú lo recompensas al 1000 y al 100 por uno.
porque tú no te quedas con nada, dice el Señor, Juana, dice el Señor, Juana, dice el Señor, ¿habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para mí, dice el Señor. Y lo que para ti es imposible, para mí es posible. Hoy te he venido a decir que yo puedo restaurar cualquier cosa, dice el Señor. Pero sabes, todo es en mi tiempo, en el tiempo correcto, justo y necesario, dice el Señor. Sabes, dice el Señor, hoy pensaste en tu hija, hoy pensaste en tus hijos, hoy pensaste en ellos. Hoy pensaste en ellos y dijiste, tiene razón. Yo no sé si tú también abandonaste a tus hijos, no sé si se fueron de ti, no sé si los criaste, quizá fuiste dura con ellos, quizá hay muchas cosas que sanar y perdonar con sus hijos, pero hoy me dice el Señor que te diga, solo abrázalos y pídeles perdón. Pídeles perdón porque dice el Señor, a ti no te enseñaron de otra manera más que esa. A ti te enseñaron a hacer de esa manera, dice el Señor. Y dice el Señor, solo perdona, perdona, dice el Señor, y pídeles perdón y diles que los amas. Solo abrácelos. Si usted tiene oportunidad, doña Juana, abrace a sus hijos y dígales que los ama. Sabe, hoy puedo abrazar y pedirles perdón a mis hijos y decirles que los amo y puedo sentir esos abrazos de mis hijos y saben, esta relación con el Espíritu Santo, le digo, en cada abrazo que le doy a mis hijos, que sientan tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Y sabe, mis hijos me abrazan y hemos llorado juntos y hemos perdonado juntos. Y Dios está haciendo y hará la buena obra en su vida. Y Dios va a perdonar y va a restaurar la relación con sus hijos. Hay un especial con sus hijos, hay uno en especial. Y dice el Señor, a ese ámalo más, a ese dile que lo amas, a ese dile que lo perdonas, a ese dile que te perdone, a ese, dice el Señor, a ese, al que ya se fue, al que ya no está, perdónale y dile que lo perdonas. En el nombre poderoso de Jesús, Dios restaurará y Dios levantará para honrar y glorificar su propio nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Y para terminar, Señor, yo no me puedo oír, Padre. Karen, dice el Señor, yo sé las peticiones de tu corazón, Karen. Karen, dice el Señor, yo nunca te he señalado. Yo nunca te he juzgado, yo te he amado, dice el Señor. Desde el vientre de tu madre yo te he amado y te he perdonado, dice el Señor. Y dice el Señor, Karen, cosa nueva, dice el Padre, tiene para tu vida. Espera el tiempo justo, el tiempo perfecto. Sabe, yo esperé 11 años para ver el anhelo de mi corazón cumplido. Sabe, yo esperé 11 años para volverme a reunir con mis muchachitos. Sabe, yo esperé creyéndole a Dios, poniendo la mirada en Jesús y en nadie más. Porque sabe, Karen, todos en esta tierra le van a fallar. El único que no falla se llama Cristo Jesús. Y hoy me dice el Señor, perdónalo. Perdónalo. Perdónalo porque Él te va a fallar siempre. El único que no falla se llama Cristo Jesús. El único que nunca te va a dejar ni te va a abandonar se llama Cristo Jesús. Él te ama, Él te ama. Hoy te dice y hoy te he venido a decir que yo te amo, que eres la niña de mis ojos, que yo te amo con tus defectos, con tu mal carácter, con tus maneras de ser. Así te amo, dice el Señor, porque el único que transforma y cambia vidas es el Espíritu Santo de Dios. Y me agrada
esa relación que has establecido conmigo, dice el Espíritu Santo de Dios. Me agrada porque ahora me buscas más. Me agrada porque ahora me dices, yo quiero conocerte, Espíritu Santo. Yo quiero saber, como dice Oneida, como dicen esas otras mujeres que les hablaste, Espíritu Santo de Dios, yo quiero escucharte. Y dice el Espíritu Santo de Dios que le ha dicho, quiero escucharte con voz audible. Y dice el Espíritu Santo, yo te voy a hablar, yo te voy a hablar con voz audible, dice el Espíritu Santo de Dios. Oh, Santo, hay una presencia del Espíritu Santo de Dios ahí donde está usted, Karen. Dios la ama. Dios la ama. Usted es preciosa. Dice el Señor, mírate en ese espejo y mírate bella, porque eres bella. Eres imagen y semejanza del Espíritu Santo de Dios, de Cristo Jesús. Así que usted es bella, usted es hermosa. Mírese en ese